Buenos días. Si me pueden escuchar, nos pueden dar un feedback. Comenzaremos en unos minutos. Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Hoy estaremos presentando el webinar de Cablix con el ingeniero Marco Estacio. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y se les responderá al final. Igualmente, este webinar estará siendo grabado y estará en nuestro canal de YouTube. Les dejo el link en el chat para que se suscriban y puedan ver este y otros webinars. Buenos días, Marco. Buenos días, Frank. ¿Puedes escucharme? Perfectamente. Okay. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días con todos. Gracias por la oportunidad. Vamos a comenzar el webinar de hoy. Mi nombre es Marco Estacio. Voy a ser hoy su expositor, bueno, el expositor de este webinar. Soy representante de Cablix para Latinoamérica. Y me gustaría, antes de comenzar con el tópico, con el tema de hoy, un poco presentarle a Cablix, a las personas que no nos conocen muy bien. Es importante para ustedes que sepan que Cablix tiene fábricas en India y en China. Somos fabricantes de productos para telecomunicaciones y dentro de nuestros productos no solamente está la fibra óptica, que es básicamente el producto por el cual ustedes hoy están aquí, sino que también tenemos otros productos con los cuales se pueden construir redes de telecomunicaciones o redes de datos. Por ejemplo, categoría 5, categoría 6A en el ámbito de cableado estructurado y lo que es metal mecánica también, rack de telecomunicaciones, esos cable management, los organizadores de los cables, ese tipo de productos que al fin del día forman parte de la red.
También nosotros tenemos presencia en prácticamente todos los países de América, tanto aquí en Estados Unidos como en Centro, el Caribe y Sudamérica, ¿no? Tenemos en varios países y esa experiencia nos gustaría un poco pasárselas a ustedes. Eso es algo de información sobre nuestras fábricas en India y en China, en la cual ustedes pueden adquirir los productos directamente, eh, obviamente bajo el paraguas de Fortnite Networking, que es nuestro máster mayorista para la región. Una cosa que es interesante que ustedes conozcan y sepan es que todos nuestros productos, no importa si son fabricados en India o son fabricados en China, que si son con especificaciones premium o con especificaciones estándar, todos nuestros productos que tengan que ver con fibra óptica, con cables de fibra o con hilos ópticos, están fabricados con hilos ópticos japoneses. Cablix no fabrica los hilos ópticos, se los compra y se los compramos a la industria japonesa certificada para que nuestros productos tengan el mayor performance posible y el mejor rendimiento posible con respecto a la calidad. Entonces le decía también que teníamos productos que van en el área de la clasificación premium, que tienen unas especificaciones distintas a la especificación estándar. Ambas especificaciones siempre estamos nosotros revisando, cuidando en lo mayor posible con respecto a la calidad, es decir, sus especificaciones técnicas que sean las suficientes para que estos productos tengan un rendimiento y el rendimiento que ustedes esperan en la red. Perdón, que estoy un poco afectado a la garganta. Y una última cosa, que es el tema de nuestras garantías. Nosotros como fabricantes ponemos a la disposición de nuestros clientes un programa de garantías. Este programa de garantías puede variar entre 1, 5 y hasta 25 años. Yo los animo a que ustedes investiguen un poco dentro de nuestra página web www.cablix.com. Ustedes van a ir hacia el acceso donde dice garantías y ahí en las garantías van a encontrar ustedes el programa de garantías que pueden descargarlo y lo van a poder explorar un poco más, ¿no? Para saber cuándo es un año, cuándo son 5 años y cuándo podría ser hasta 25 años de garantía. Esto en síntesis es lo que quería un poco presentarles antes de entrar en el tema que, como ya todos saben, es la evaluación de GPON o de las redes GPON conjugadas en la infraestructura FTTH. Y eso nos va a ayudar a poder nosotros un poco entender el concepto de las redes de alta velocidad, hoy por hoy conocidas como redes convergentes. Entonces, un poco de esto tiene que ver con lo que ya todos tal vez conozcamos, que son las redes PON, ¿verdad? Las redes PON, que son redes netamente pasivas y que están integradas o construidas dentro de una arquitectura. Esa arquitectura es una arquitectura de un punto central hacia N cantidad de puntos que están aleatorios en la red, o dispersos en la red, o remotos en la red, también conocida como punto a multipunto, en la cual es una forma de cómo llevar el dato, cómo llevar el servicio hacia nuestros clientes, lo que conocemos nosotros también como topología en esta área. Ahora, el asunto está en que esta arquitectura es bastante interesante porque solamente tenemos parte activa en los bordes o en el extremo del cliente y en el extremo del servidor, en este caso que somos nosotros mismos, ¿no? La compañía o la oficina central. Solo ahí tenemos nosotros alimentación eléctrica y equipos que necesiten alimentación eléctrica. Todo lo demás, lo que está en la mitad, lo que está en la ODN, en la red de distribución óptica, es completamente pasivo. La fibra, los splitters, los adaptadores, conectores, nada de eso necesita alimentación eléctrica. Entonces, si solamente necesitamos equipos activos en los extremos, ¿cuál es la tecnología que ha, vamos a decir, ganado espacio en el mercado con la cual se trabaja dentro de esta arquitectura? Pues todos ya sabemos que es la tecnología llamada GPON, ¿verdad? Que nos ofrece velocidades de hasta 1 gigabit.
Pero no solamente hoy en día tenemos la tecnología GPON o GPON, sino que también tenemos la tecnología de XGPON o XGPON, y luego tenemos una tecnología un poco más estable, por decirlo de una forma, con respecto al rate, que es la tecnología XGS-PON o XGS-PON, que podemos nosotros tener transmisiones simétricas de hasta 10 gigabits, tanto para aguas arriba como aguas abajo, ¿verdad? Me estoy refiriendo en un sentido ascendente o un sentido descendente, dependiendo en cuántos canales ustedes hayan dividido su red. Entonces, de forma general, perdón, para tener una base sobre la cual vamos a estar conversando, pues simplemente vamos a pasar dando una especie de review, de revisión rápida de lo que cada una de estas tecnologías representa. Como hemos expresado, GPON está en la base, está en la base de la pirámide actualmente y el 80% de las redes a nivel mundial son desplegadas en fibra y tenemos esta tecnología que es la que la acompaña. Y en este caso vamos a tener divisiones de la red de hasta 128 usuarios máximo por cada puerto PON que pueda administrar esta tecnología. Y ya hemos comentado que el ancho de banda suficiente o máximo que puede entregar en sentido descendente, tanto como en sentido ascendente, asegurándome 1 gigabit como rate de tasa de transmisión. Es lo máximo que podría hacer esta tecnología y trabaja en unas ciertas longitudes de onda específicas que van a ser 1310 nanómetros para lo que es upstream o aguas arriba, subida, y lo que tenemos que ver con la transmisión descendente sería en 1490 nanómetros. Ahí tenemos nosotros la forma en la cual coexisten estos dos canales, ¿no? Por medio de un solo hilo de fibra, utilizando la coexistencia y utilizando la multiplexación por división de longitud de onda en el caso de los equipos activos. Entonces, eso sería para el caso de 1 gigabit. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de XGPON? Estamos diciendo que en esta tecnología vamos a utilizar 10 veces la potencia o 10 veces la transmisión, la tasa de transmisión, el rate de transmisión de datos en este caso específico, pero la longitud de onda también va a cambiar. Y esto es simplemente con el objetivo de que yo pueda utilizar la misma estructura, es decir, la misma topología, la misma carretera, análogamente hablando, pero utilice lo que es la coexistencia, ¿no? Que también vamos a conocer un poco más adelante con el nombre de capilaridad. Entonces, yo utilizando la fibra óptica con su principio básico de la coexistencia, podría sin problema alguno coexistir ambas tecnologías, siempre y cuando GPON y XGPON estén en diferentes longitudes de onda. De esa manera no va a haber un traslape, no va a haber un overload de la señal. Y aquí tenemos algunas cosas que son interesantes también, porque no solamente es más rápido, o no más rápido, digamos que vamos a tener más espacio para transmitir datos, sino que también vamos a tener nosotros mayor distancia posible. En el caso de GPON, tendríamos una distancia local de entre mi central y el último usuario posible conectado en la red de ese puerto PON, de una distancia de no más de 20 kilómetros. Y en el caso de XGPON, podemos hacerlo hasta 60 kilómetros. Tenemos que tener un poco cuidado aquí porque sí tiene sus limitantes. Esas limitantes tienen que ver con la pérdida, ¿no? Con el canal como tal, con la pérdida del enlace. Pero eso es algo que en el ejercicio, en el día a día, ustedes van a poder ir viendo o explorando dependiendo de el perfil de su proyecto. Y otra cosa que también es interesante es que en este caso yo podría tener hasta 256 posibles clientes conectados a un puerto PON o administrado por un puerto, en este caso GXPON. Entonces, un poco explorando el tema, nos vamos a dar cuenta que las longitudes de onda en las cuales él va a trabajar va a ser en este caso 1270, algunos fabricantes lo van a hacer en 1272, pero el rango es 1270 para
para upstream, o sea, subida, y para downstream, que es bajada, vamos a tener en 1577, 1570 nanómetros, ¿no? Números cerrados. De esa forma, es como ambos estándares han podido definir las rutas o los canales para que esto no haya un overload o un traslape de la señal y no se interfieran entre sí. Otra tecnología que también está vigente hoy por hoy es la XGS-PON. Es básicamente el mismo formato o la misma intención tecnológicamente hablando de XG-PON, pero en este caso tengo la situación de que tanto el canal de subida como el canal de bajada, pues van a tener la misma tasa de transmisión o el mismo rate transmission. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que yo tengo una red simétrica y para eso también el estándar ha separado longitudes de ondas diferentes. ¿Ok? Pero yo aquí en este caso voy a utilizar o utilizo XG-PON, ¿verdad? O utilizo XG-XPON, una de las dos, porque básicamente una es simplemente la actualización o la optimización de la otra, ¿ok? Y básicamente maneja los mismos parámetros y las mismas clases. Y ya por último, para ver las tecnologías que tienen que ver con redes PON, estamos viendo las tecnologías de PON 2, es decir, de nueva generación. Las tecnologías de nueva generación funcionan un poco distintas, porque funcionan con matrices, con arreglos. Significa que yo voy a tener, por ejemplo, 4 longitudes de ondas descendentes y 4 longitudes de ondas ascendentes en un solo puerto. Es decir, que yo voy a tener una multiplexación por longitudes de onda interna para luego utilizar la coexistencia que me ofrece el medio, que en este caso es la fibra óptica. Entonces, si yo tengo 4 longitudes de onda, por ejemplo, en sentido descendente, y cada una de estas longitudes de onda puede mantener 10 gigabits, puede transmitir 10 gigabits, significa que yo voy a poder tener una transmisión de hasta 40 gigabits, y eso yo lo puedo mantener de forma ascendente y de forma descendente. Ahora, esta tecnología yo la puedo encontrar en los dos formatos, en formato simétrico y en formato asimétrico. Entonces va a depender obviamente de mi necesidad, va a depender obviamente del perfil de mi red, lo que yo quiero entregar como dato, como servicio a mis clientes, y dependiendo de esto, pues yo puedo escoger una o la otra. Es más, esta tecnología puede ser, incluso, puede llegar hasta 80 gigabits por segundo en una sola conexión, sin problema alguno, ¿ok? Entonces aquí tienen ustedes un ejemplo un poco más, más claro, que les puede dar alguna, que les va a dar realmente el principio básico de conocer cada una de las tecnologías que hemos nombrado, sin forma de equivocarse, ¿verdad? De tener la información ahí a la mano, como por ejemplo en el caso de GPON, cuál es el estándar que se maneja dentro de la I2T, el caso de XGPON, cuál es el estándar y para cada una de ellas, cuál es la velocidad de datos en ancho de banda, tanto en sentido ascendente como en sentido descendente, y también cuál es la velocidad de datos en caso de que yo tuviese una red simétrica o una red asimétrica. ¿No? Para cada una de las tecnologías que vimos, GPON, XGPON, XGXPON y New Generation PON 2. Ok, entonces esto que hemos visto ahora es simplemente un preámbulo como para entender qué es lo que nosotros tenemos disponible hoy en día. Si desde el 2011 algunas de estas tecnologías ya estaban accesibles, hasta el 2016 todas estas tecnologías ya estaban accesibles, o sea, estaban disponibles para que nosotros podamos elegirlas e instalarlas. Entonces, ¿qué es lo que nos limita a nosotros actualmente a seguir utilizando GPON o a seguir utilizando redes a 1 gigabit? Si todas estas tecnologías ya están
están viables, son viables hoy por hoy. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros todavía el 80% de las redes siguen desplegándose a 1 gigabit? Bueno, hoy vamos a tratar de profundizar un poco en el tema. Esta es una respuesta que va a quedar abierta, es una respuesta que no va a depender de nosotros 100%, en este caso de quien le habla, sino de que ustedes tomen sus propias elecciones o saquen sus propias conclusiones, dependiendo obviamente de su mercado, dependiendo del perfil de sus clientes y dependiendo de lo que ustedes quieran ofrecer a sus clientes eh, con el perfil también de su compañía, ¿verdad? O sea, todo eso suma para que ustedes puedan tomar una decisión un poco más viable, un poco más coherente con respecto a su mercado. Ahora, si nosotros sabemos que las redes GPON, las redes ex-GPON, las redes ex-GXPON y la nueva generación, todas estas redes están basadas dentro del estándar I2T. Eso significa que todas vienen basadas desde el mismo núcleo. Simplemente estos son diferentes formas de de ver el avance tecnológico y las necesidades según el avance tecnológico. La situación está en que, aunque eso sea una realidad, aunque todas mantengan todas provengan del mismo estándar, ¿no? De la misma, vamos a decir que la misma madre, no es posible intercambiar estas tecnologías una con la otra. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me refiero a que no es posible que puedan negociar, por ejemplo, una OLT que sea ex GPON contra una ONU que sea GPON. Al momento que ustedes las intenten hacer negociar, interconectarlas, pues van a tener pues un problema de comunicación. Simplemente porque no están dentro de la misma regla, ¿no? Hablan como que si hablaran idiomas parecidos, pero no exactamente el mismo, y no van a poder negociar. Entonces, lo recomendable es que utilicen la tecnología correspondiente con el símil o con el par correspondiente. Hoy en día hay ciertos fabricantes que ponen, por ejemplo, dentro de una sola bahía, dentro de un solo módulo SFP o de un puerto PON, ponen las dos tecnologías, GPON y XGPON, por ejemplo, y luego, por medio de software, indican qué tipo de, qué tipo de tecnología es la que está en ese momento en función y hacen el switch dependiendo de lo que necesiten por medio del software. Pero yo recomiendo que cuando eso sea así, pues tengan claro qué es lo que vayan a hacer para que no tengan luego problemas, no sé, problemas como por ejemplo overload, problemas de traslape o problemas de cuando estas redes no están funcionando correctamente bien porque simplemente no hemos hecho los cálculos correctos porque no hemos definido cuál es la tecnología que estamos utilizando desde el principio. Sí, un poco más adelante, unos minutos más adelante, vamos a ir caminando juntos y vamos a entender un poco más de lo que me estoy expresando en este momento. Otra de las cosas que también es interesante es que por medio de la coexistencia nosotros podemos hacer que estas tecnologías funcionen al mismo tiempo. O sea, yo puedo hacer que dentro del mismo hilo de fibra óptica, tener GPON y tener XGPON coexistiendo en el mismo hilo en el mismo momento, porque ya vimos que las longitudes de onda son diferentes. Y también eso me va a permitir a mí que yo pueda tener capilaridad. Es decir, que yo pueda entregarle a mi cliente diferentes tasas de transmisión dentro de la misma área. Yo tengo clientes dentro de la misma área y a esos clientes les puedo entregar diferentes tasas de transmisión porque tengo diferentes tecnologías dentro de la misma red o dentro de la misma arquitectura. Con lo cual, se recomienda que las redes, si son nuevas y ustedes quisieran ser un poco más vanguardistas, pues podrían implementar redes directamente, ya no GPON, sino redes en XGXPON. Pero como digo, esto obedece ya a un análisis un poco más profundo, un estudio un poco más profundo, ya que el mercado que ustedes estén en este momento utilizando es el que realmente va a indicar qué tecnología van a usar
y en qué caso específico. Ok, entonces vamos a entrar un poco a ver cómo se conjugan estas tecnologías en una arquitectura FTTX, que es lo que realmente nosotros hemos propuesto en esta charla. Lo primero que vamos a ver es que tenemos nosotros una topología, es decir, una forma en la cual nosotros llegamos al cliente. Eso es lo que nosotros conocemos como topología en este medio. ¿Cómo llegamos al cliente? Y vamos a llegar al cliente en 8x8, es decir, 64 usuarios por cliente. Si esto es GPON, significa que yo voy a tener 40 megabits por cada cliente en el peor de los casos. Si todos los clientes se conectasen al mismo tiempo, en un caso muy, pero muy remoto, ¿verdad? Pero si eso fuese así, aseguramos 40 megabits para cada uno de estos clientes. Y eso podría cambiar, claro, está dependiendo de la cantidad de clientes que estén conectados en ese momento. Pero las topologías podrían cambiar y mantener la misma experiencia del cliente, ¿no? Aquí yo tengo una topología que sería 16x4, pero llego al mismo resultado, 64 clientes, con lo cual la experiencia del cliente no va a cambiar. O podría tener este caso, 2x32, que tengo una topología distinta, pero llego al mismo resultado y la experiencia del cliente no va a cambiar. Entonces, en GPON yo podría tener diferentes experiencias si la cantidad de clientes va en decremento o en incremento. Y lo mismo podría pasar en cualquier de las tecnologías que hemos visto. Por ejemplo, si nosotros nos seguimos manejando con 64 clientes, pero en este caso estamos multiplicando por 10 y tenemos GXPON, más propiamente hablando GXXPON, que es simétrico, entonces yo tengo 10 GB de subida y 10 GB de bajada. Y en 64 clientes tendría asegurados en el mismo caso anterior, en el caso muy remoto que todos los clientes estén conectados, pues yo tendría asegurado para cada cliente 160 megas por cliente. Ahora, aquí hay un detalle que es bastante interesante. Si nosotros tenemos despliegue ya hecho, nuestro despliegue ya está, hemos desplegado nuestra red y hemos pensado que nuestra red tenga este esquema o tenga esta estructura de 64 clientes si estamos utilizando GPON. ¿Qué sucede si yo de aquí en unos cuantos años quisiera cambiar solo la tecnología y mantener la misma estructura, mantener la misma fibra? Una vez que yo la haya diseñado correctamente, yo sé que la estructura FTTH me va a servir 20 y hasta 30 años de forma continua. Eso significa que yo podría haber comenzado con GPON y después de 5 o 6 años o 10 años incluso, cambiar a una tecnología un poco superior como XGXPON. Pero la estructura sigue siendo la misma. Eso significa que yo podría tener hasta 256 clientes conectados. Y esos 256 clientes conectados van a venir en una cantidad N de hilos, los cuales yo voy luego por medio de un splitter, pues voy a convertir en un solo puerto y luego mis clientes van a tener la misma experiencia que tenían en GPON, exactamente la misma experiencia, pero a nivel administrativo yo voy a tener un poco más de control, porque ya no voy a estar administrando 4 puertas GPON, sino que voy a tener que administrar una sola puerta en XGXPON. Y eso me va a permitir a mí incluso tener más opciones viables más adelante. Ahora, hay una situación que todos los ISPs conocemos, o todos los ISPs conocen, que es lo que se conoce como la sobresuscripción. Y esa sobresuscripción a nosotros nos va a dar la oportunidad de entrar en un tema un poco más profundo, ¿no? Que vamos a caminar juntos en estos siguientes minutos. Por ejemplo, si yo tuviese una red residencial en la cual la necesidad de ancho de banda no sea superior, o sea, no estamos hablando de gigabits, sino de megabits de necesidad de mis clientes, pues seguramente yo voy a mantener una relación de 10:1 o una sobresuscripción de 10:1. ¿Qué significa eso? Que por cada unidad, por cada megabit que yo tenga asegurado para mis clientes, yo puedo multiplicarlo por 10.
Y en el caso anterior que nosotros teníamos 40 megabits disponibles, 40 megabits disponibles para cada cliente, en el caso consentido de que todos llegasen a conectarse al mismo tiempo, pues entonces voy a multiplicar esos 40 por 10 y voy a vender un servicio, es decir, voy a vender un plan de 400 megas. Y esto es muy simple y sencillo de comprender, porque en el momento que nosotros estamos utilizando la banda, o sea, utilizando el Internet o utilizando el servicio, solamente en ese momento es que se nos cuenta como ocupación de la banda. Como por ejemplo ahora yo estoy haciendo streaming con ustedes y en este momento, simplemente en este momento yo estoy ocupando el espacio. Una vez que termine este webinar, pues yo libero el espacio. Y cuando ya lo libero, pues alguien más puede utilizarlo. Bueno, esas interacciones pueden ser como esta de 1 hora, de 5 minutos, de unos cuantos segundos o de unos cuantos minutos. Y obviamente, dependiendo de lo que estemos haciendo, pues vamos a liberar más o menos rápido el espacio para que otro lo pueda utilizar. Ahora, hay otra cosa que también es interesante, que mientras yo tenga un ancho de banda mayor, es decir, mientras yo tenga más espacio, yo tenga más rapidez, pues también es menos el tiempo que yo voy a estar utilizando. Por ejemplo, ¿cuánto consumiría de megas? ¿Cuánto consumiría de tiempo en la red utilizando el servicio conectado a la red un usuario que tenga 5 megas y quiera descargarse, por ejemplo, una película de Netflix, por ejemplo, un ejemplo? ¿Cuánto tiempo utilizaría? ¿Media hora, 1 hora, 40 minutos? Y si ese mismo usuario, en lugar de tener 5 megas, tuviese 50 megas, pues se iba a tardar una fracción de ese tiempo. Y mientras más megas tenga, mientras más megabits tenga de rapidez, menos tiempo va a estar utilizando el espacio. Entonces, cuando yo tengo más ancho de banda, ese factor puedo multiplicarlo por un valor mayor. Ya no va a ser factor 10, puede ser factor 15, puede ser factor 20 incluso. Si yo sé que el ancho de banda que estoy entregando es suficiente, yo voy a poder multiplicar por un factor mayor. Ok, y aquí va a depender un poco también de la experiencia que ustedes tengan, va a depender también de los clientes que tengan, porque si sus clientes son empresariales, pues usualmente estos clientes empresariales demandan más espacio, demandan más velocidad, demandan más recursos. Entonces, tal vez en ese caso, la multiplicación del factor no sería 10, sino sería 3, 4, 5. Ustedes van a escogerlo, dependiendo obviamente del perfil de su red. Entonces va a depender de lo que estemos hablando para saber por cuánto es que yo voy a multiplicarlo. Pero siempre, siempre es una costumbre que se haga por una sobresuscripción. Ahora, esto no es una regla escrita, no es una norma como tal, hablada, escrita, que ustedes puedan referenciar en algún libro, pero todos los ISPs lo hacemos o lo hacen básicamente porque funciona, ¿no? Y no está escrito porque no es un método que se puede demostrar matemáticamente. Por esa razón no es una norma, no es un estándar, pero les digo que funciona y funciona muy bien. Ahora, basándonos en eso que le he mencionado hace un momento, entonces nosotros podemos hacer relación o correlación de estas tecnologías con lo que realmente ocurre en el mercado, lo que realmente ocurre en nuestras redes. Si yo tengo, por ejemplo, como le había dicho hace un momento, una red ya cableada y estoy utilizando GPON y estoy asegurando a 64 clientes por cada puerto, significa que tengo 40 megas asegurados. Lo multiplico por 10, puedo vender planes de hasta 400 megas. Y si tengo, en el caso de XGPON, como lo vi hace un momento, yo tenía la misma opción teniendo 256 clientes, pero ahora divididos en 4 hilos. Cada hilo teniendo una cantidad de 64 clientes, voy a tener la misma experiencia del cliente y voy a poder vender exactamente igual. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que administrativamente hablando yo voy a estar un poco más seguro, porque el punto de falla con respecto a cada uno de la parte de los fierros, la parte activa, pues simplemente va a estar administrado por un solo puerto.
Con lo cual yo voy a poder tener también mayor opciones, ¿verdad? Yo podría multiplicar por factor de 15, podría multiplicar por factor de 20, podría multiplicar por factor de 10. Va a depender, obviamente, como le dije hace un momento, va a depender de lo que yo quiera hacer una vez que conozca y tenga claro los conceptos. Va a depender de lo que yo quiera presentar, de lo que yo quiera entregar a mis clientes. Puedo tener redes a 128 usuarios en lugar de 64. Podría hacerlo, pero esto más obedece a redes nuevas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una red nueva que montar, pues tal vez quisiera implementarla directamente a 128 usuarios en lugar de 64, sabiendo que la tecnología que voy a utilizar es XGExpon, y de esa manera pues yo voy a estar un poco más tranquilo con respecto a la topología, la forma como llego a mis clientes. Y de esa forma pues tal vez podría aprovechar algunos efectos, algunos aspectos un poco más claros con respecto a los componentes, ¿no? Como las cajas, por ejemplo, la tasa de penetración podría cambiar. En fin, hay algunas cosas que podríamos profundizar un poco más, pero por razones de tiempo no podemos hacer tanto énfasis en ello. Lo que les quiero decir ahora es que con estas tecnologías y conociendo cómo funciona el tema de las topologías, yo podría sin problema alguno llevar esto a un salto superior y no quedarme solamente en 1 gigabit, sino llevar mis redes a 10 gigabit cuando sea necesario. Ahora, hay que ser conscientes que en la actualidad, residencialmente hablando, no hay necesidad de llevar a un usuario final a 10 gigabit. Esa es la realidad en este momento. Porque sí es cierto que ya estamos hablando de juegos en línea, teletrabajo, estamos hablando de Wi-Fi 6, por ejemplo. Estamos hablando de que sí hay necesidades básicas donde hay una cantidad de recursos superior que son demandados por los clientes, pero esos recursos superiores demandados por los clientes no superan el gigabit. Perdón. Entonces significa que actualmente, hoy, en el 2023, no hay una razón por la cual yo tenga que entregarle 10 gigabit a un usuario residencial. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un área que es mixta? ¿Qué pasa si yo tengo un área donde hay residenciales? Si es verdad, hay gente, hay casas, hogares, pero también hay industria o también hay complejos, en este caso comerciales, o edificios de oficina y ese tipo de negocios que requieren una demanda mayor de ancho de banda. Entonces, en esos casos específicos, es recomendable utilizar lo que nosotros llamamos como la coexistencia en la parte física, ¿no? Y la capilaridad en la parte de equipos. Yo puedo tener en la misma estructura la red XGExpon y la red GPON al mismo tiempo funcionando, ¿no? Al mismo tiempo funcionando sin ningún problema, ya que estas dos tecnologías están transmitiendo en longitudes de ondas distintas. Entonces, eso me va a permitir a mí ser un poco más proactivo con respecto al servicio que estoy entregando. Entonces, yo puedo tener clientes que necesiten 500 megas y en la misma red clientes que necesiten 1 giga y en la misma red clientes que necesiten 10 gigas. Entonces yo voy a tener una variedad de clientes segmentados, no por la red, sino segmentados por la parte, no por la red física, sino por el networking, no por la parte activa de los equipos o las tecnologías que están transmitiéndose por medio de la fibra óptica. Obviamente para esto necesité haber diseñado correctamente mi red FTTH o mi arquitectura FTTH en ese despliegue. O sea, no está de más decirlo, porque no es magia, funciona bien siempre y cuando todo esté bien instalado. Ok, entonces aquí yo tengo un ejemplo solamente para que complementar lo que estamos diciendo y tal vez con el ejemplo quede un poco más claro para algunos que están escuchando ahora. Aquí tenemos nosotros un proyecto muy pequeñito en el cual tenemos 128 clientes por cada hilo y
vamos a tener trabajando dos tecnologías en capilaridad. Vamos a tener trabajando GPON y vamos a tener trabajando XGS-PON en el mismo hilo o en la misma red. Entonces nosotros tenemos algunos parámetros definidos ya dependiendo de la tecnología, tanto para GPON como para XGPON. Los valores están ahí y no necesito explicarlo hoy por hoy, en este momento, porque a medida que vamos avanzando en la explicación del ejercicio, pues van a ir saliendo los valores. Entonces, esta sería la topología con la cual vamos a trabajar. Ustedes podrían pensar distinto. Claro, porque en el momento que estamos nosotros haciendo un diseño, pues podríamos cambiar la topología. Podríamos tener, por ejemplo, en lugar de tener 8 por 16 para tener 128, podríamos tener nosotros 8 por 8, sería 64, por 2, 128, o sea, un splitter más. Y eso cambiaría la relación también con respecto a el margen de error, con respecto al power budget, cambiaría todo porque tendría una pérdida mayor. Estamos claros que en este caso tengo la pérdida del splitter de 16 más la pérdida del splitter de 18, perdón, de 8. Y si le agrego un splitter más, pues podría cambiar algunos valores y hacer que nuestra ecuación cambie al fin del día. Entonces, el modelo que ustedes escojan con respecto a la topología, me estoy refiriendo a la división de la red, tiene que ser validado, contrastado con el power budget de los equipos que están utilizando. Entonces, más o menos este es el esquema que se habrá escogido con ciertas distancias, ciertas longitudes. Si se dan cuenta, tenemos primer nivel, troncal de primer nivel, tenemos 7 kilómetros. En la troncal de segundo nivel tenemos 5 kilómetros. Y luego tenemos una cantidad de conectores, adaptadores, splitters, empalmes que están ahí como parte de la ODN, que luego tendrán que ser sumados. Todo eso ustedes pues calcularán dependiendo de los componentes que tengan y van a tener una pérdida del enlace de un valor en sentido ascendente y en sentido descendente, que para este caso estamos hablando de 29.53 en sentido descendente y estamos hablando de 30.75 en sentido ascendente. Y con esto ya tenemos nosotros los valores para nuestra pérdida del enlace en sentido ascendente y en sentido descendente. Obviamente, estamos hablando de GPON. Si es GPON, el coeficiente de atenuación de la fibra va a ser distinto para cada longitud de onda. Ya sabemos que es importante tener claro que para cada longitud de onda el coeficiente de atenuación de la fibra, lo que se conoce como la pérdida de inserción, es distinta. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que es el mismo enlace en sentido ascendente, en sentido descendente, tienen pérdidas distintas. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para XGPON. Ahora aquí tenemos en XGPON el mismo escenario con los mismos componentes en sentido ascendente y en sentido descendente. Y los valores cambian. Cambian porque el coeficiente de atenuación de la fibra es distinto. Ahora estamos hablando de 1557 nanómetros en sentido descendente y de 1270 nanómetros en sentido ascendente. En el caso de GPON era 1490 en sentido descendente y 1310 en sentido ascendente. Entonces, esos valores van a cambiar. Y al cambiar, pues obviamente también cambia el resultado, el total de la pérdida. Luego, lo único que nos resta es saber los valores que teníamos nosotros como potencia de transmisión y sensibilidad de recepción de los equipos, de los componentes, en este caso, la OLT y la ONU, para cada una de las tecnologías. Y sacar el power budget. Es decir, cuánto es lo máximo que puedo perder con estos equipos. Y luego hacer un contraste de estos valores para saber cuál es nuestro margen de seguridad. Que en este caso lo máximo que podría perder es 35 dB, perdón, 35 dB. Y en el caso de XGPON, lo que puedo perder es 36 dB, lo máximo. Entonces, si yo hago un cálculo para saber cuál es mi margen de seguridad, y estar tranquilos en el momento del despliegue, tendría que restar simplemente el power budget, restarlo de la pérdida del enlace. Ambos valores ya los teníamos, en este caso tengo 5, en el caso de GPON, 5 dB de pérdida, suficiente, que es suficiente para que esta red funcione 20 o 30 años, y 7, en el mejor de los casos, para el caso de XGS-PON.
¿no? Esto significa que yo voy a tener esa cantidad de dBs para que la red pierda. Si crece un árbol, si la fibra se cae porque un carro tumbó un poste y luego hubo que fusionar y se agregaron pérdidas por eso. Si con el tiempo los conectores se llenan de polvo y hay que limpiarlos y aún así van perdiendo su rendimiento y esto agrega en la pérdida del enlace. O sea, todas esas pérdidas que a pesar del tiempo van a estar ahí, todas esas pérdidas, perdón, tienen que ser de una u otra manera absorbidas para que todos los componentes de esa red estén funcionando en 20 o 30 años. Entonces es necesario hacer el margen de seguridad. Y como nuestro margen de seguridad por efectos de diseño debe ser mayor a 3, pues cumplen sin problema alguno. Una vez que tenemos eso claro, nosotros ya podemos hacer el despliegue. Antes de esto era imposible hacer el despliegue porque no sabíamos si los cálculos eran los correctos. Ahora ya lo sabemos y podemos estar listos para hacer la instalación. Ahora, la situación es esta. Cuando ustedes tengan dos redes, no dos redes, una sola red física, pero tengan dos tecnologías funcionando al mismo tiempo en un hilo de fibra, si no estoy diciendo que tengan dos canales, ¿ok? No me malentiendan. Tengan ustedes dos tecnologías, como en este caso en particular, ¿no? Que ya hemos explicado que para un caso se llama coexistencia, ¿no? Físicamente hablando, y lo llamamos también capilaridad cuando estamos hablando a sentido de networking, a sentido de equipos. Entonces, cuando eso existe, deben tener un solo cuidado, o sea, deben prestarle atención a un evento en particular, que es este evento, que básicamente es el largo que puede medir un equipo o que puede considerar un equipo que está haciendo la medición de la potencia o la medición de una pérdida en este canal. Y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, teníamos nosotros 1310 en sentido ascendente para JIPON y en sentido ascendente también 1270 para XGPON. Entonces, cuando estén haciendo la medición, si el equipo no considera el ancho de, esa onda o de esa longitud de onda, pues él va a tener errores en la medición, es decir, va a darme una medición errada o incoherente. Y ustedes van a hacer sus cálculos basándose en esas mediciones. Entonces, es importante que el equipo que vayan a usar sea un equipo, en este caso, un medidor de potencia selectivo. Solamente cuando no estén utilizando el canal para dos tecnologías, pues sea para una sola tecnología, por ejemplo, ahí podrían utilizar cualquier medidor de potencia. Pero cuando es este caso en particular, que tienen más de una tecnología en el mismo hilo, es decir, van a tener varias longitudes de onda yendo y viniendo, entonces utilicen un medidor de potencia selectivo, porque este medidor de potencia selectivo sí va a blindar, por decirlo de una manera, la longitud de onda en la cual le está midiendo en ese momento y solamente va a considerarla a ella y ya. Entonces, esto es lo que algunos, por ejemplo, algunos OTDRs, cambiando un poquito de tema, algunos OTDRs incluyen cuando quiero hacer análisis de la red mientras la red está funcionando. Yo quiero saber qué pasa con la red, pero la red está en transmisión, está vivo ese hilo. Y yo no quiero hacer un break ni una ventana de mantenimiento. Yo quiero que funcione tal como está funcionando sin que nadie se dé cuenta que está pasando, pero quiero analizar la red. Bueno, entonces pongo un OTDR que tenga una longitud de onda distinta y que pueda medir el canal en una longitud de onda distinta sin que interfiera lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo, pero a nivel de medir potencias en dBms. Entonces, si ustedes hacen esto y tienen el equipo correcto, ahora sí van a tener las mediciones correctas y de esa manera van a ustedes a poder hacer su trabajo de forma correcta. O sea, ustedes recuerdan que yo les decía que que van a poder trabajar haciendo capilaridad, entregando más ancho de banda a sus clientes o siendo más versátiles con respecto a ese tema, lo van a poder hacer bien, pero que no es magia, que es dependiendo de cómo ustedes hayan construido su red. Me estaba refiriendo a esto. Me estoy refiriendo a que si ustedes construyeron, hicieron el despliegue de forma correcta, entonces todo va a estar bien.
En este caso estamos midiendo un enlace, y ese enlace va a ser medido en 4 longitudes de onda. Va a ser medido en 1310 nanómetros, en 1270 nanómetros, en 1490 y en 1557 nanómetros. Entonces, necesitamos hacer las mediciones en todas las 4 longitudes de onda, ascendente y descendente, para poder estar seguros que los equipos que estamos utilizando van a ser, la potencia es suficiente para los requerimientos de funcionamiento del enlace. Y que no hayan problemas también de sobrecarga, de saturación, de overlap, ¿no? Entonces, también eso es interesante. Medir no solamente potencia de transmisión ni sensibilidad de recepción, sino también que no haya saturación. Entonces, pueden ustedes hacer la medición de lo que le está dando en ese momento y cuánto esperar en el usuario final o cuánto esperar en la caja de terminación. Ok, dices tú, estoy teniendo como transmisión 7 dBm. ¿Cuánto esperaría yo en la roseta? ¿O cuánto esperaría yo en la caja de terminación, en la caja NAP? ¿Cuánto debería esperar? ¿Cuántos dBm de potencia? Ok, pues eso va a depender de cuánto tenga de pérdida. Es lo que conocemos como una relación de potencia. Esa relación de potencia ustedes podrían calcularla, ¿no?, con cualquier la fórmula que están viendo ahí, o utilizar directamente el medidor de potencia. Y el medidor de potencia, si es un medidor de potencia correcto, le va a dar el valor que debe de ser, ¿no?, que en este caso va a ser menos 29.75 dBm. Si ustedes no tienen claro eso, pues pueden hacer la comprobación por medio de un método, y ese método le va a decir a ustedes que el valor que ustedes escogieron al final es el correcto, que básicamente es menos 29.75 dBm de potencia, en este caso. Es lo mismo que haría el equipo, si es el equipo correcto. Me estoy refiriendo al medidor de potencia, un power meter, pero un power meter selectivo. Si eso es correcto, ustedes se van a dar cuenta cuánto es lo que está saliendo. Esta presentación que está aquí es para decirles a ustedes que no deben confiarse en lo que el medidor de potencia muestra, 100%, ¿no? Esto es como cuando ustedes tienen una calculadora y multiplican 9 por 9. Entonces ustedes saben que 9 por 9 es 81, pero si 9 por 9 en la calculadora le da 82, ustedes saben que algo está mal. Ok, a eso es que me estoy refiriendo. El medidor de potencia le va a decir cuánto está midiendo, pero tú debes saber realmente cuánto esperar. Es lo que tú tienes que saber. No solamente lo que el medidor de potencia diga, sino que con tus cálculos previos, para estar listo en el momento de que cuando pongan la cuadrilla que está a hacer la activación del cliente, ponga el equipo, pues funcione correctamente. Eso es lo que debería pasar. Y eso lo van a tener que repetir, ¿cuántas veces? 4 veces, porque estamos hablando de 4 longitudes de onda en este caso específico. Si tuviesen ustedes otra tecnología más que podrían ponerla sin problema alguno, podrían poner 3 tecnologías. Podrían poner GPON, XGPON y pueden poner NGPON en el mismo hilo. Y en ese caso, ¿cuántas longitudes de onda tendrán que medir? Pues tendrán que medir tantas longitudes de onda como tecnologías estén en ese canal, en ese medio de transmisión. Ok, y eso lo van a hacer las veces que sean, que en este caso son 4 veces, ¿verdad? Y van a tener que contrastar los valores calculados con los valores medidos. Okay, como conclusión, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar una red superior a 1 gigabit? Pues cuando tengamos la necesidad, vamos a decir que real, ¿verdad? Una necesidad imperiosa, ¿no? Que sea real, que esté ahí. Tengamos nosotros, por ejemplo, que dar servicio a una, no sé, a una agencia automotriz, por ejemplo, que hoy por hoy descargan todas sus datas directamente, los planos del vehículo, directamente en una tablet, y esa tablet está conectada al sistema y necesito bajarle un servidor que no está ahí, sino que se encuentra en X lugar del mundo.
Lo mismo pasa con los hospitales, por ejemplo. Los hospitales, cuando ustedes van a una cita médica, pues el hospital, van con el médico al consultorio, ustedes ya se hicieron la operación, él va al médico y descarga toda su información con sus radiografías, tomografías, con todo, directamente en su computador, pero tiene que hacerlo en un tiempo récord. Entonces, cosas como esas, clientes con ese perfil, por ejemplo, ciertos bancos que necesitan descargar la data, toda la data en un solo, de lo que hicieron en el día, descargarla en unas cuantas horas, unos cuantos minutos, desde, desde una sucursal a la principal que se encuentra en N cantidad de kilómetros de distancia. Ok, en esos casos específicos, ustedes están obligados a poner una tecnología como XGSPON, que les permite tener hasta 10 gigabits. Si fuese un data center, por ejemplo, un centro de datos, o alguno de esos centros de datos remotos que hay por ahí, de algunas compañías que no puedo decir el nombre para no darle publicidad, pues entonces en ese caso tal vez necesitarían algo mayor que XGSPON, pero las tecnologías están hoy por hoy al alcance de nuestras manos y se pueden desplegar con la misma red que tenemos actualmente. O sea, simplemente utilizar un hilo, un par de hilos para poder hacer el despliegue hacia esas tecnologías. Ok, eso es un poco más de lo que estaba comentando, ¿no? Futuras demandas de ancho de banda, estar listos para eso, distancias de transmisión más largas, por ejemplo, 60 kilómetros que le podría ofrecer XGSPON, redes empresariales, redes industriales, en fin. Lo que quiero decir es que actualmente, para nosotros salir del confort de que nos ha entregado GPON, porque GPON nos ha entregado una tecnología fantástica que nos permite tener ancho de bandas que, como hemos explicado, que pues podemos vender hasta 400 megas sin problemas. Estamos como a unos cuantos pasos largos todavía de salir de GPON para las redes residenciales. Sin embargo, si se construye correctamente una red de FTTH, si la parte pasiva, cables, conectores, splitters, toda esa parte se construye correctamente, yo no necesito cambiarla. Por más rápida que sea la tecnología que viene adelante, por más ancho de banda que me entreguen, no necesito cambiarla, siempre y cuando la haya construido correctamente. Porque la fibra óptica me permite a mí un ancho de banda inmenso. Aún no se ha descubierto vamos a decir que la tolerancia máxima que tiene para transmisión de datos una fibra. Se dice en algunos casos que es infinita. Entonces, mientras la hayamos construido correctamente, cuidando las buenas prácticas de instalación, cuidando las buenas normas de instalación, pues vamos nosotros a poder cambiar los vehículos sin problema alguno y adaptarnos un poco al formato que la tecnología nos indica para poder aprovechar para poder aprovechar en lo mayor posible todas esas bondades que nos ofrece la parte tecnológica a medida de que va avanzando la vanguardia. ¿Ok? Entonces, es lo que quería compartirles hoy. Si tienen preguntas, entonces es el momento de que las podamos hacer. Frank, no sé si haya preguntas. Sí, tenemos una. Dice que para usar las dos tecnologías se necesita de algún equipo activo que una de las dos haz de luz. Sí, se necesita un filtro, ¿no? Un filtro que en este caso es un WDM, que lo que hace es que entra GPON, XGPON y cualquier otra cosa y lo saca por un solo puerto, ¿no? Tiene una N cantidad de puertos y depende de la cantidad de puertos que tenga, la salida. Pueden tener 4, puede tener 16, puede tener 8. Dependiendo de eso es obviamente el precio. Y puede ser DWDM, puede ser WDM, puede ser CWDM o puede ser SWDM de short. Entonces hay diferentes tecnologías y unos formatos que pueden utilizarse para este efecto, para este fin. Perfecto, sí. Omer pregunta si se va a compartir. Sí, el webinar estará en YouTube en un momento. Por el momento no tenemos más preguntas.
Cualquier pregunta la puede enviar y se responderá por correo electrónico. Bueno, muchas gracias, Marco. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, espero volverlos a tener en una segunda oportunidad. Ok, muchas gracias. Gracias a todos.